From Software es una empresa desarrolladora de videojuegos que me ha sorprendido bastante con sus títulos, ya sea lo innovador que es su gameplay y lo desafiante que llegan a ser, como es Dark Souls 3, que es mi juego favorito de la saga Souls, que me ha dado bastantes horas de diversión. Y también de sufrimiento XD. Pero aparte de Dark Souls 3, hay otro juego de la compañía que me ha brindado una experiencia inolvidable, como lo es Sekiro Shadow Die Twice, uno de los mejores juegos que tuve la decencia de jugar en 2024 y no más. Diré que fue un gran viaje lleno de retos, grandes jefes y una increíble ambientación. Así que en esta ocasión les vengo a compartir mis impresiones con ustedes, lo cual no es muy diferente de lo que piensa la comunidad, pero no estaría mal hablar de un juego aprovechando que llevo años sin criticar ni un videojuego. Empezamos por lo más básico, sus gráficos y su arte. Con el terreno de los gráficos no es algo que se destaque mucho y está bien para ser un juego del 2019. Nada más que agregar, salvo un defecto como es el rendimiento del juego, específicamente en algunas zonas donde tiene un bajón de frames al punto de correr más lento que un mojón XD. El ejemplo más claro sería en el Valle Bodhisattva, el juego corre bien sin ningún problema hasta que nos topamos con un grupo de changos y cuando nos acercamos el juego se pone bien lento que te impide mover y atacar con fluideza, muriendo fácilmente contra esos simios debiluchos con esa bajada tan descarada de frames. Desconozco si este problema solo ocurre en la versión de PC o el juego ya venía por defecto en la Play 4 o Xbox One, lo cual el rendimiento y parte de la bajada gráfica de frames ya depende si lo juegas en consola o en la computadora. Pero el punto más fuerte de Sekiro en cuanto a lo visual es su arte y vaya que cumple a la perfección. Sekiro es un juego que se ambienta en Japón del período Sengoku, lo cual veremos una dirección artística repleta de escenarios detallados e impresionantes, como son las aldeas y castillos, tanto fuera por dentro en términos de arquitectura se refiere. El paisaje es magnífico a la vista, con una gran fotografía y paleta de colores que acentúan elementos típicos de Japón, como son los bosques de bambús, las hojas robles de Japón, el mar y entre otros más, siendo la definición exacta de belleza tradicional japonesa. El ejemplo más claro es toda la zona del Palacio Manantial, es un lugar visualmente hermoso donde vemos un palacio rodeado de aguas de la vida, árboles, una excelente arquitectura en los templos, el mismo palacio y el puente Bermellón donde nos enfrentamos a la monja corrupta, que junto con la música que lo ambienta, representa exactamente la belleza tradicional de Japón en ese tiempo. Pero no todo son colores bonitos y un gran paisaje, a medida que vamos avanzando con el juego, algunas zonas sufren un cambio pasando de ser increíbles a volverse un caos, como ver templos budistas poseídos y ver pueblos enteros en llamas. Ejemplo más claro es todo el castillo Asina cuando estamos en la recta final del juego, donde si comparas la zona desde el inicio verás que ha cambiado bastante tras ciertos acontecimientos de la historia. Otra zona en caos es la hacienda Hirata, específicamente en el salón principal donde todo el templo está en llamas. La banda sonora de Sekiro es una pasada en toda la regla. Yuka Kitamura es una excelente compositora musical y una persona fundamental para algunos juegos de From Software como Dark Souls 3, Elden Ring y Bloodborne. Y con Sekiro no es la excepción. Sekiro tiene una banda sonora impecable que nos sumerge en la era de los samuráis tras utilizar instrumentos clásicos como los tambores kaito y flautas de bambú. Sin embargo, estos instrumentos permiten un lado tener temas bien relajantes que tiene la función de ambientar zonas como el templo Senpou y el palacio Manantial, que tras la combinación del escenario como la música define lo que es una belleza tradicional de Japón. Pero conociendo a la compositora, no podemos dejar de lado su intensidad y epicidad en momentos como son cuando un enemigo sospecha contra nosotros, las peleas contra enemigo, mini jefes y los mismos jefes, que esto último hace sus peleas entretenidas, y que, junto al escenario, contexto y coreografía de los jefes, un combate intenso, memorable y épico. Por ejemplo, la pelea contra Gyobuma Sataka Oniwa, que pese a ser bien fácil, la música hace que este enfrentamiento sea bien épico desde la segunda fase del combate. Lo mismo aplico con el tema de la verdadera monja corrupta y el mismísimo Ishin Asina, que su tema encaja a la perfección en lo que sería una batalla final. Antes de hablar de los otros aspectos de Sekiro, vamos a dejar esto en claro. Sekiro no es un Soul y aunque sea desarrollado por From Software, no quiere decir que Sekiro entra en la misma categoría de los Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring.
Algo que gran parte de la comunidad no entiende, debido que sus mecánicas de juegos como su narrativa es diferente a los juegos mencionados. La historia del juego, para hacerla corta, encarnamos al lobo que tiene el único propósito de proteger al amo Kuro, portador la sangre de dragón que permite ser inmortal, poder que mucha gente obsesionada quiere adquirir a su beneficio. Esta es nuestra misión a lo largo del juego, que conforme vayamos avanzando, la trama tiene diversos giros y revelaciones que vamos descubriendo, y dependiendo del rumbo que tomaremos, si seremos leal a Kuro o traicionarlo, obtendremos uno de los 4 finales. Siendo el final Shura como el final malo, mientras que los otros 3 son finales estándar, purificación y el verdadero si seguimos siendo leal a nuestro amo. Con respecto a la premisa, si bien no será la gran maravilla porque historias de ninjas y samuráis es algo que se ha visto en muchos juegos como Ninja Gaiden, Nioh y Ghost of Tsushima, pero lo que hace tan genial Sekiro en términos de narrativa son 2 cosas. Primero, la inmortalidad, comparado con Dark Souls donde la inmortalidad es visto como una maldición. En Sekiro en parte también es visto como una maldición, pero la diferencia es que un grupo de gente está obsesionada con la sangre de dragón para ser inmortal y el mismo usuario, o sea Kuro, está consciente que este poder más que ser una bendición para el muchacho, también lo ve como su maldición y está consciente que este poder corrompe a los hombres si cae en manos equivocadas, que por ese mismo busca deshacerse de esta maldición. Es una idea muy interesante donde algo tan valioso como la inmortalidad puede ser tanto un don como una maldición si cae en personas equivocadas por motivos egoístas, o peor de los casos, causar una enfermedad letal que mata a la gente afectada por el Dracogripe si morimos varias veces en el juego. Lo otro es su narrativa. A diferencia de Dark Souls en donde para entender el lore tienes que leerte las descripciones de armas, equipaje y otros objetos, Sekiro te cuenta la historia mucho más directa al grano, con cinemáticas, diálogos de algunos personajes ya sean algunos enemigos en el camino, personajes más importantes como Ema, el señor Kuro, el escultor y los mismos jefes como Genichiro, Gran Shinobi Buo e Ishina Shina. Básicamente te cuenta todo, más claro y directo. Aquí no controlamos a un don nadie que fue elegido para prender la llama, al contrario, somos un shinobi legendario, honorable, protector del único descendiente portador de la inmortalidad, con un pasado e ideales que defiende hasta la muerte. Siendo la mano derecha y el servidor más fiel de Kuro tras seguir su propio código shinobi. En resumidas cuentas, es una gran historia de honor, inmortalidad y venganza. Y aunque la historia no la tienes que entender tras leer descripciones de tu inventario, hay alguna excepción a la regla como, por ejemplo, los barreros de Robert, o sea, los petardos que usamos para aturdir a los toros y algunos jefes. Tras leer la descripción de este objeto, vemos que tiene un trasfondo oculto que, si bien no tiene mayor peso en la historia principal, expande un poco el lore del juego y su pelea contra el guerrero de la armadura complementa la historia de Robert. Un caballero del extranjero que busca la inmortalidad para salvar a su hijo, siendo este mini jefe de los pocos en tener un trasfondo interesante seguido de Orrin del Agua. Ahora lo que nos interesa, el gameplay. Sekiro se sale de la filosofía y mecánicas visto en otros juegos de Miyazaki, siendo una propuesta diferente que jugó a su favor para la empresa desarrolladora en explorar cosas nuevas. Nuestro protagonista es un shinobi, lo cual tendremos la habilidad de saltar, impulsarnos sobre las paredes y usar nuestro gancho para llegar a otras zonas elevadas como techos, árboles y otros rincones bien altos, como si fuéramos el mismísimo Spider-Man XD. Son mecánicas que usaremos constantemente a lo largo del juego, ya sea en los combates y en la exploración de ciertos escenarios, teniendo un diseño de nivel y escenarios digno de admirar tanto en la construcción de los escenarios como en lo visual, logrando así una experiencia satisfactoria para el jugador. Todo bien aquí, pero lo que más brilla Sekiro en cuanto a gameplay es el arte del sigilo y su sistema de combate. Si algo aprendí de Metal Gear Solid y Hotline Miami, es que para poder atacar a los enemigos hay que ser sigiloso. Digo, no es lo mismo acabar con los enemigos a lo pendejo porque vas a terminar expuesto y masacrado frente a un montón de giles, o sea, te harán una encerrona XD. Volviendo al asunto, Hotline Miami me hizo apreciar un poco más el sigilo, hay que ser rápidos al atacar, pero también explorar el escenario y ser sigilosos en el combate para matarlos por sorpresa si queremos obtener el rango S. Con Sekiro es algo similar y hay que recordar que nuestro personaje es un ninja. Lo cual esta mecánica es beneficiosa y es importante que lo tengan en cuenta si queremos avanzar en el juego. Los enemigos que nos toparemos son agresivos y atacan en conjunto, si vas al descubierto terminas con el culo roto al punto de ser una deshonra como Shinobi XD.
Si vas sigilosamente ocultándonos en las hierbas, arriba de un árbol o techo, podemos eliminar a los enemigos si lo atacamos por la espalda o saltamos sobre él con un insta-kill. Con este paso acabamos con los enemigos uno en uno sin complicaciones. El ejemplo más exacto es cuando nos enfrentamos a los borrachos, no importa si es Juzo, Tokuhiro o Shigekichi, el método es exactamente igual. Enfrentarlos es fácil, pero el único obstáculo son los enemigos que tienen alrededor, haciendo el combate medio injusto. El método es sencillo y con el sigilo podremos atacar a esos pendejos, ya sea por detrás o llamarle su atención uno por uno, teniendo la zona limpia para que puedas enfrentar a estos borrachos sin nadie estorbando. Y si eso no es suficiente, puedes embestirlo por detrás si quieres evitar la segunda fase. Que seas pecho frío y mueras a lo pendejo ya no es culpa del juego, sino de ti por no saber usar bien las mecánicas XD. Tanto el combate como el sigilo combinan a la perfección, nos da alta movilidad y un estilo de pelea que hará la experiencia más disfrutable, sintiéndonos como unos verdaderos shinobi tras dominar el arte del asesinato desde la sombra. Y eso te lo dejan claro desde el tutorial, si no sabes dominar el sigilo pues ya cagaste XD. Con respecto al sistema de combate, debo decir que es impecable que reluce las virtudes de la espada japonesa. Las bases son sencillas de entender y a diferencia de otros juegos de la empresa, los enemigos tienen dos medidores que son la barra de salud y la postura. Esto último me parece genial, aquí no consiste en bajarle la vida a los enemigos a puro espadazos, sino también cansarlos tras llenar su barra de postura. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es simple, la barra de postura es su defensa, y una vez que lo llenemos nuestros enemigos estará vulnerable y sumamente expuesto para un golpe mortal. Lo cual se logra de diversas formas como ataques, hacerle un parry, salto shinobi o un contraataque nekiri, que esto último es una técnica bien arriesgada si no sabes dominarla. En mi caso me tardé mucho en dominarlo, sino hasta en la pelea final contra Isina Sina, lo cual sí o sí tienes que aprenderla, si no la tendrás difícil en las últimas dos fases porque te digo, este jefe para ser el último es bien difícil. Volviendo al grano, esto por un lado nos servirá a su favor para acabar contra diversos enemigos, pero también la postura se va regenerando si no le hacemos daño, lo cual tenemos que ser algo agresivos, y no dejar respirar a nuestro enemigo. También es un arma de doble filo porque a nuestro personaje también tendrá una barra de postura y si la tenemos llena pues estaremos vulnerables al punto de matarnos. Podemos ser agresivos al atacar, pero también tenemos que cuidar nuestra barra de postura para que no nos hagan un instakill, más sabiendo que los enemigos son bien rompebolas. Con todo esto, las mecánicas de Sekiro en cuanto a combate es efectivo y sencillo, pero a su vez agresivo, poniéndonos a prueba nuestros reflejos, concentración y saber usar bien nuestras habilidades a su favor. Dominando a la perfección la filosofía y arte de ser un shinobi. Muchos dicen que Sekiro es el juego más difícil de From Software, si bien al principio nos puede dar problemas con algunos enemigos, incluyendo al más debilucho XD. En mi caso no lo veo así, al menos en parte. Sekiro no es tan difícil como dicen y podría decir que en lo personal es algo fácil si sabes dominarlo, pero es verdad que el juego es muy exigente. Obviamente morirás bastante, pero eso no es culpa del juego sino del mismo jugador en no estar preparado o simplemente cometiste un error por tan minúsculo que sea. Hasta diría que zonas como el Palacio Manantial y gran parte el Castillo de Asina tiene enemigos bien rompebolas que te pueden matar desprevenido por sorpresa, que incluso estando preparado te costará pasar esos lugares. Muriendo varias veces en el intento. En caso del Palacio Manantial hay unas criaturas que te reducen la vitalidad, volviéndote un anciano lento y débil incapaz de moverse, siendo vulnerables ante los guardianes del manantial. Antes de llegar a los jefes y mini jefes, quiero hablar de otros aspectos importantes de Sekiro. Lo primero es el sistema de progresión. A medida que vamos matando diversos samuráis, ninjas, monjes o lo que sea, nos dará algo de experiencia y una vez que esté llena en su totalidad, obtendremos un punto de habilidad que podremos invertir en técnicas de combates, ya sea artes shinobi, artes con la prótesis y algunas mejoras. Cada uno puede costar entre 1, 2 o hasta 5 puntos de habilidad. Pero al igual con los Souls, una vez que morimos, esta barra va disminuyendo y toda esa experiencia se va al caño. Mismo caso con Thief Story que si nos hace daño nuestra arma disminuye de nivel, aquí en Sekiro es un caso similar y peor aún, también pierdes la mitad de tus monedas, estando casi en bancarrota XD.
Hablando de la moneda del juego, no hay mucho que pueda agregar, solo es una simple moneda que permite comprar objetos que serán utilidad en nuestra travesía, como los dulces de Ako que aumenta la vitalidad y la postura, los dulces de Ungo que reducen la vitalidad, los dulces de Goka que reducen la defensa y los dulces de Gachin que te vuelve invisible por un corto periodo de tiempo, monederos y objetos importantes como la semilla de calabaza. La calabaza curativa es la bebida que tiene la función de curarnos, al inicio solo tendremos un solo uso, pero mientras recolectamos las semillas podemos darle hasta 10 usos. Hay que saber cómo aprovecharlos, ya sea en los combates contra jefes o salir de cierta zona difícil, porque si entras al combate con la calabaza vacía ya cagaste XD. Lo mismo aplico con las grajeas, que también tiene la función de restablecer poco a poco la vitalidad. La prótesis es un objeto clave para nuestro personaje, lo cual tiene diversas funciones como el gancho de agarre que por un lado permite subir a zonas muy altas como techos y árboles, pero también es efectivo en el combate contra algunos jefes como Gyobu Mazataka Oniwa y el demonio del odio. Irónico porque ambos jefes comparten el mismo escenario XD. Otra cosa que me gusta de la prótesis es que podemos configurarla a nuestro antojo, teniendo una gran variedad de herramientas que será útil en el combate. Los más útiles son los petardos que permite aturdir a los enemigos, los shuriken, la hacha, el abanico y el silbato. También hay otros, la lanza y la sabimaru, que también son útiles. El único que nunca usé y jamás lo entendí es el cuervo de niebla, no es mala pero tampoco es tan recomendable usarla. Los ninjutsu son habilidades especiales que podremos ejecutar en combates contra enemigos, cada uno es más útil que la anterior. Son 3 en total, el primero es el humo sangriento que obviamente estallará un humo rojo que permite atacar a tal enemigo por sorpresa, pero también despistándolo sin que nos vea. El segundo, que es mi favorita, el titiritero, y es lo más cercano a una supuesta invocación en Sekiro. Digo, mientras que Dark Souls podremos invocar NPC que nos acompañará en los combates, aquí podremos convertir a nuestros enemigos en nuestros aliados, que nos permita facilitar el juego, haciendo que algunos combates contra mini jefes sean parejos y menos frustrante. El tercero y último, el ninjutsu de la concesión. Esta habilidad solo aumenta el ataque de nuestra espada, es útil para llenar la barra de postura contra jefes o matarlos tan rápido. Pero al igual con las herramientas de prótesis, esas habilidades tienen un costo de emblemas. O sea, hay que saber cómo usarlos correctamente. Los emblemas son fáciles de conseguir si matamos a los enemigos o los encontramos en distintos lugares, nada más que agregar. Por último y más importante, que le hace honor al título del juego, tenemos la opción de revivir. Mientras que en los Souls solo morimos una sola vez, perdiendo la cantidad de almas recolectadas y peor aún, nuestra humanidad. En Sekiro podremos revivir 2 veces, lo cual agrega estrategia en los combates y también otra oportunidad. Ambas opciones lo podemos utilizar a su favor. Cuando morimos vemos que los enemigos se alejan de nuestro cadáver dándonos a entender que estamos muertos, reviviremos al instante para atacarlo desprevenido por la espalda o de frente. Lo mismo se aplica con algunos mini jefes y jefes, que, si bien no podemos matarlos por sorpresa, también es útil para una segunda oportunidad obtener otra estrategia. Pero esto tiene un límite porque si lo usamos la primera resurrección, la segunda estará bloqueada para evitar que lo usen en exceso y solo se desbloquea si matas más enemigos. Lo cual, como dije antes, solo tenemos otra oportunidad para acabar con tal jefe o enemigo a nuestro alrededor. En mi caso es recomendable usar este recurso en el momento necesario cuando nos enfrentamos a jefes o mini jefes. La resurrección se regenera si descansamos en el ídolo del escultor, lo cual será nuestro checkpoint, y al igual con Dark Souls 3, también podremos ir a otros rincones. La otra opción se regenera mientras matamos a algunos enemigos. Y finalmente, llegamos a los jefes y mini jefes de Sekiro. Viniendo de Miyazaki, ningún jefe decepciona y Sekiro no es la excepción. Bueno, más o menos. Partimos por los mini jefes, que son bastantes fuertes que los enemigos del juego, algunos son un paseo por el campo como los borrachos y los toros, mientras que otros son un reto que nos pone a prueba nuestras habilidades. Por ejemplo, las 7 lanzas y el cazador shinobi, que son unos mini jefes bien duros, pero nos ponen a prueba para dominar el contraataque Nekiri. Los ogros encadenados son fáciles y no tienen tanta resistencia, pero hay que evitar que nos agarren porque el muy pendejo te hará una llave como si estuviera en WrestleMania, quitando un pocotón de vida. Y finalmente tenemos 2 mini jefes únicos, el guerrero de la armadura es un mini jefe sacado de Dark Souls y contrasta con la ambientación del juego.
Sus ataques son lentos, pero hacen un daño tremendo, pero lo que hace único es que no lo podemos matar a comparación de algunos mini jefes, sino tumbarlo del puente. Y el último está Orrin, en un inicio pinta de ser NPC más, pero si intentas huir o interactuar con ella, sí o sí tendrás que luchar contra ese espectro. Es un mini jefe bien rápida y agresiva con patrones bien impredecibles, lo cual a más de uno te puede costar en los primeros intentos, incluyéndome. Aún así tiene truco como usar la Sabimaru, que es vulnerable al veneno, y también el confeti divino que quita más daño a los fantasmas, facilitando un poco el combate. Los minijefes en sí cumplen con lo que prometen, el único defecto es que gran parte de la mayoría se repiten con diversas variaciones como los borrachos, la élite de Asina, que la segunda variante es más rompebolas que el primero, los ogros encadenados y los guerreros Shichimen. Que este último es opcional y no es necesario que lo tengas que derrotar, al fin de cuentas no afecta en la historia del juego. Mientras que los jefes no más diré que es el punto más atractivo del juego y mi razón por qué me interesó esta entrega. Los jefes de Sekiro son increíbles y reluce todos los aspectos del juego como su dificultad, sistema de combate y etcétera, mostrándonos un gran reto. Mis favoritos por mucho son la Dama Mariposa, Genichiro, Shinobi-Guo, la monja corrupta, el demonio del odio y el mismo Isina Sina. Los dos primeros son jefes donde realmente te enseña a jugar el Sekiro, donde nuestra prioridad es llenar su barra de postura que quitarle toda la vida. Súmale también que hay que ser agresivos, pero también sabiendo sus patrones de ataques y saber en qué momento podemos darle uno o dos golpes. La anciana es un jefazo, con una buena coreografía, un escenario magnífico y aunque su patrón es predecible, un pequeño descuido te puede dejar bien vulnerable. Y la segunda fase es donde realmente nos pone a prueba, no cambia mucho comparado con la primera, pero si los espíritus resultaran ser una molestia XD. Con respecto a Genichiro Asina, pues este samurái nos lo encontraremos 3 veces, la primera es al comienzo del juego, que no importa si lo derrotamos o no, nos quitará el brazo de una u otra forma. Por lo tanto, no hay de qué preocuparse. En el segundo encuentro es donde nos pone un gran reto y como realmente quieres que juegues su juego. Enseñándonos a ser agresivos, aprender el contraataque Nekiri, parry y llenar la barra de postura. Es un combate épico, con una gran coreografía, intensidad, me gusta el escenario y la música hace la pelea todavía más épica de lo que ya es. Y no te preocupes con la última fase, es la más fácil si dominas el revés eléctrico, habilidad que le hace más daño a los jefes. Lo mismo digo con su último encuentro. Lo único que cambia es que Genichiro tiene una espada mortal, pero el patrón de movimientos es igualito al encuentro anterior, así que este combate es más un paseo por el campo antes de llegar al verdadero jefe final. La monja corrupta es un jefazo y a diferencia de Orm el gigante que vendía humo tras ser un jefe publicitario, la monja cumple con las expectativas en ser un jefe difícil, agresivo pero desafiante si queremos ir al Palacio Manantial. Sin mencionar que me gusta el escenario donde nos enfrentamos y la música ambienta el lugar, dándonos un combate épico. Y eso que estamos hablando de su segundo encuentro, dejando el primero como un mero calentamiento. Una curiosidad, podemos saltarnos la segunda fase si nos saltamos sobre ella. El Guru es para mí de los jefes más difíciles de Sekiro ya que tiene un patrón de movimientos bien impredecibles, nos ataca con todo como usar los petardos, el contraataque Nekiri e incluso lanza un humo que inhabilita temporalmente los objetos como nuestra calabaza de curación. Y si esto no es suficiente, en su versión padre lo bufearon al doble, siendo más rápido y agresivo que no te dejara respirar XD. El demonio del odio es un jefe que contrasta con los anteriores, aquí todo lo aprendido no sirve para nada porque se juega de manera diferente comparado con la mayoría. O sea, sus patrones y movimientos son como un jefe de Dark Souls donde lo único que importa es esquivar sus ataques y quitar toda la barra de vida en sus 3 fases. Yo en lo personal es un jefe que me costó a la primera, pero en la segunda partida tampoco fue para tanto, pero sigue un jefazo que tiene una conexión con la historia del juego, preguntándonos sobre el paradero de nuestro escultor tras ser consumido por la ira. Y finalmente, tenemos a Isina Sina que como jefe final es épico en todas las reglas. Un enemigo duro que no parara de atacarte y ni hablar de la segunda fase donde es la más complicada, recuerdo que sufrí bastante en tratar de matar a este anciano XD. La pelea es chingona con una excelente coreografía y movimientos bastante impredecibles, siendo un contrincante bastante agresivo. Que, junto a la ambientación, escenario, la música y lo desafiante que es Isina Sina, hace el clímax como algo épico y memorable. Que después de tantos intentos de pillarle el truco y aprenderse los patrones, la victoria es muy satisfactoria.
Misma experiencia que sentí tras vencer a Soul of Cinder en Dark Souls 3. Para concluir con todo esto, no más diré que Sekiro es un juegazo y una propuesta diferente a lo que tiene acostumbrado From Software. Que, por su sistema de combate, una dificultad justa y combates con algunos jefes, hizo que Sekiro fuera una gran experiencia que pude disfrutar en 2024. Volviéndose parte de mis videojuegos favoritos. El único defecto sería la cámara que llega a desenfocarse en ocasiones, pero tampoco llega a ser una molestia a mi parecer. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.